hoy somos unos cuantos. A veces cuesta, después por el frío, por los trabajos, ¿no? Cuesta llegar, cuesta venir, pero bueno, siempre que, aunque haya mucho, no es cantidad, es calidad. A veces el que está, así sean dos, eso lo aprendimos, ¿no? El Señor siempre nos enseña, así sean dos, bueno, ese culto es para esos dos que vinieron, ¿no? Lo importante es que cada uno de nosotros que podamos venir desde, primero yo, ¿no? Esta palabra siempre trabaja el Señor en uno, primero, ¿no? Y qué importante que podamos aprender, que podamos recordar, que podamos absorber todo lo que podamos cuando venimos acá. A veces nos cuesta. ¿Cuántos venimos? Los que llegan después de trabajar, me ha pasado más en tiempo de verano, porque este tiempo por ahí no podemos porque no llegamos con los horarios, pero en tiempo de verano a veces llegás cansado y quiera o no te agarra sueñito, porque uno se sienta, te agarra ese sueñito y a veces que uno se distrae, es muy, muy fino, ¿no? Pero qué importante poder estar atento este rato que podemos estar acá. Esta palabra el Señor venía trabajando hace un tiempo. ¿A cuánto les gustan las películas de guerra? Amén. ¿Y las de robo? También, ¿no? Y siempre en el robo o una guerra hay una particularidad, que hay una rendición, ¿no? Ya sea al fin de la guerra o al fin del robo, hay alguien que siempre, las manos arriba, ¿no? O bandera blanca, que alguien se rinde, ¿no? Esa es la palabra de hoy, la rendición. Según la Real Academia, la definición, acción, efecto de rendir o rendirse, producto o utilidad que rinde o da algo, precio a que se redime o se rescata. Yendo a los términos militares, ¿no? En un conflicto bélico se entiende por rendición cuando los soldados, naciones o combatientes dejan de luchar, ¿no? Terminó la guerra, dejan de luchar, dejan todo, se rinden. Y finalmente pasa a convertirse, en el caso de guerra, a prisioneros de guerra, ya sea como individuos o cuando se les ordene por sus oficiales. Siempre hemos visto en los dibujitos, ¿no? Que siempre recuerdo, lo que somos un poquito más viejos, ahora no se ve tanto, Tom y Jerry, ¿no? Que a veces cuando se rendían la banderita blanca, ¿no? Diciendo, ya está, no peleo más. O el gesto de levantar las manos vacías, abiertas por encima de la cabeza, ¿no? Alto policía, ¿no? Levanta la cabeza, levanta las manos, perdón, la cabeza, ¿no? Levanta las manos, ¿no? Por encima de la cabeza, como diciendo, listo, ya está. Y un dato interesante en las condiciones, a veces hay rendiciones condicionales o incondicionales. En este caso, hay veces que no te queda otra vez, che, pero si te rendís tal cosa, ¿no? Como por ejemplo, una rendición condicional, la parte que promete rendirse lo hace solo después que el vencedor hace ciertas demandas, ¿no? De lo contrario, es una rendición incondicional, sin condiciones previas. El vencedor no hace promesas de tratamiento. Sinónimo de rendición es entrega, sometimiento, acatamiento. Y en los antónimos, ¿no? Lo contrario es la resistencia o la rebeldía, ¿no? ¿Cuántas veces pasa, ¿no? Que resistencia, rebeldía a la autoridad, nosotros lo vemos muy seguido, allá cuando vemos por qué entran, por qué están, ¿no? Y ahora, yendo a la parte nuestra, ¿no? Cristianos, seguidores de Cristo, es la entrega voluntaria y completa de nuestra vida a la voluntad de Dios, sometiendo nuestra vida a Dios por sobre todo, sobre nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y es re fácil hacer esto, amén. Amén. Gracias por estos amén. Espero que hayan sido genuinos. Reconociendo la soberanía de Dios, ¿no? Que es total autoridad. Lo mismo es cuando ve que se pasa, hay un territorio, vemos en la palabra, hay territorios que tiene un rey, que tiene un gobernante, ese rey es soberano. Él pone las leyes y se acata y se dice lo que hay en él, ¿no? Y lo mismo pasa con el Señor, ¿no? Es aceptar a Jesucristo, desde el momento uno que uno dice acepto a Jesús, uno acepta a Jesús como soberano, ¿no? El rey, el señor de mi vida, del territorio. Yo soy territorio. Somos propiedad suya. Amén. Porque Él pagó un precio por nosotros. Ahora nosotros realmente nos rendimos al Señor, rendimos todo nuestro territorio, decir, Señor,
Bueno, mi pata es tuya, amén. Te alabo con mi pata. Vengo a la iglesia y alabo solamente con la pata porque no aplaudo, no canto, estoy en otra. O realmente estoy completamente rendido al Señor con las manos, ¿no? Por eso es un símbolo levantar las manos cuando alguien invita a levantar las manos. Es que a veces, ¿cuántas veces nos cuesta levantar las manos? Muchas veces queremos levantar las manos y no podemos. Hay algo dentro de nosotros que nos da vergüenza, o que a ver qué dirá mi hermano, o simplemente estamos distraídos en otra y no le damos la importancia en el simbolismo que es levantar las manos. Quizás yo puedo levantar las manos, tocar el cielo raso con las manos, pero mi corazón no está realmente humillado, rendido ante Cristo, ¿no? Y no se trata de, como en el caso bélico, como en el caso de una guerra, de que somos, como dice acá, ¿no? Prisioneros de guerra. No se trata de una derrota, sino de un acto de fe, ¿no? Que nos permite vivir una vida plena. Cuando yo mengo, Él crece. Es decir, me rindo a Él para que vos hagas lo que vos quieras en mí. Y ahí es ahí donde el Señor, que es un caballero, actúa en nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros no dejamos que el Señor trabaje en nosotros? O quizás nos oponemos a lo que el Señor quiere hacer, ¿no? Y siempre que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Si nosotros no tenemos una vida que es muy difícil, yo siempre digo, es difícil y es fácil a la vez. Es medio, usted entiende lo que yo le digo, es difícil y fácil a la vez porque es simplemente rendirse y el Espíritu Santo va a estar, es simplemente tener una relación con Cristo, a veces no hace falta palabras y el Espíritu Santo nos va a guiar, pero nosotros hacemos las cosas difíciles. Nosotros nos complicamos, no damos el tiempo y creemos, seguimos, pues yo voy los domingos, voy los jueves, hago, deshago, escucho, pongo adoración en mi casa, ¿no? Pero quizás nuestro corazón está lejos del Señor. Y cuando viene la prueba donde hay que rendir cuentas, es ahí donde se ven qué hay en nosotros y cuántas veces ahí nos damos cuenta cómo estamos. Una pregunta, no me la conteste. Dice, ¿estamos dispuestos a levantar una bandera? Una bandera, póngale el nombrecito que usted quiera a la bandera. Lo que a usted le cueste. ¿Nos cuesta qué? La ira. ¿Qué nos cuesta? El egoísmo, la soberbia que sabemos tener y no nos damos cuenta, hermano, porque siempre el que tiene el error, muchas veces no nos damos cuenta hasta que alguien nos dice, hasta que el Señor nos marca o nos pone en un rincón hasta que ahí sale lo que hay dentro nuestro, ¿no? Para eso son las pruebas. Póngale el nombrecito, y usted a esa banderita, ¿está dispuesto a levantar esa bandera y decir, Señor, te entrego mi banderita que dice, no sé, una parte de su vida, mi familia, mi economía, como el Señor viene hablando desde el primer momento? A muchas veces nos cuesta levantar esa banderita, ¿no? Lo mismo digo, lo mismo hablamos, hoy hablaba nuestra hermana sobre el tema de las alabanzas, hablamos sobre el tema de la adoración, ¿no? No es simplemente un momento tranquilo, lindo, hermoso, de paz. Ahí nosotros debemos levantar esas manos y decir, Señor, estoy rendido a vos para que trates de hacer, yo te doy ese permiso legal, espiritual, para que hagas de mí lo que tú quieras. Pero debemos dar para recibir. Amén. No podemos, si yo tengo un manojo, tomá. Si yo no suelto, no puedo recibir otra cosa. Amén. No se puede. Siempre, es lo que decía hoy, siempre nuestra fe será puesta a prueba y debemos rendir cuando, Cami ahora está estudiando, ¿no? Debe rendir cada tanto siempre. Es puesta a prueba lo que ella sabe, ¿no? Lo que usted en el trabajo, cuando va a ascender, siempre, o no sé, hay que hacer una capacitación, siempre es puesto a prueba algo, ¿no? Para rendir. Rendir es dar lo que vos sabés, lo que vos tenés. Y muchas veces reprobamos, ¿no? Muchas veces se nos niega, y no nos gusta cuando se nos niega, ¿no? Y muchas veces esa reprobación es porque nosotros no queremos dar. A veces quizá tenemos para dar algo y no lo damos. ¿Por qué? No sé, cada uno sabe el por qué a veces, perdón, pienso que se escucha, a veces me aturdo, yo me voy a aturdir a mi hermano. Muchas veces uno sabe que tiene que dar algo, rendir algo a Cristo porque el Señor nos ha dicho, pero nos cuesta dar, y es ahí donde siempre patinamos, donde siempre volvemos a la misma prueba, ¿no? Y nos encontramos batallando con Dios, porque son propósitos todo el tiempo, hasta el día que el Señor nos lleve, el Señor nos va
nos va a probar, sea en el estado espiritual que estemos, no importa, si recién empezamos, si hace 1000 años que estamos, no importa, hasta el último día vamos a ser probados, hasta el último día. Cuando ya no estemos más acá, esperemos que hayamos aprobado porque dimos lo mejor y lo peor de nosotros. Porque a veces hay que entregarle, muchas veces hay que entregarle lo peor de nosotros al Señor, y es ahí donde nosotros no podemos poner por vergüenza, porque nos creemos que, no, ¿qué le voy a decir al Señor mi pecado? ¿Qué le voy a decir al Señor lo malo que yo tengo? Yo le tengo que dar y decir lo mejor. No, el Señor conoce nuestro corazón, pero necesitamos Él necesita que nosotros lo hablemos. Nos juntemos, Señor, ayúdame a batallar contra el pecado que tengo, ayúdame a batallar contra mi carácter, ayúdame a batallar contra mi inseguridad y mi falta de fe en mis finanzas, ¿no? Y el Señor nos va a poner a prueba, ¿eh? Cuando nosotros decimos eso, nos va a poner a prueba. Usted sabe, todo acá debemos pasar, siempre en cualquier parte de nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, una prueba. Muchas veces no sabemos el para qué de esa prueba. Y a veces es porque, la prueba a veces es porque estamos fríos espiritualmente. No sé si le ha pasado a usted que cree que está bien, viene a la iglesia, podemos sentir la presencia del Señor, pero hasta que llega una prueba que nos sacude y nos pone bien en aprieto, y ahí nos damos cuenta cómo estamos. Ahí se revela lo que hay dentro nuestro, ¿no? Que ahí surge realmente cómo estamos, cómo somos, porque es nuestra naturalidad, es nuestra... llegamos a un momento de crisis donde ahí se ven los frutos, ¿no? Y muchas veces, ojalá cada día podamos expresar cada uno de los frutos del Espíritu que dice en la palabra, ¿no? Pero muchas veces va a salir lo que hay en nosotros que cuando no tenemos esa relación que tenemos que tener con Cristo, cuando no entregamos nuestra vida total a Cristo, y surge nuestra ira, surge nuestro enojo, surge nuestro mal carácter, ¿no? Malas contestaciones, y le importa que vengamos a la iglesia, hermano. Cada uno tenemos los nuestros, o póngale el nombre que usted quiera, que haya una parte de usted que no le gusta, ¿no? Pero por eso a veces el Señor nos pone en aprieto, porque somos pedidos por el enemigo todo el tiempo. Este es tu hijo, pero ponelo en aprieto en lo económico, ponelo en aprieto en el trabajo, y va a salir de nosotros lo que hay en nosotros. Si realmente decimos, ay, se me sale la cadera, y tratamos de mordernos y decir, Señor, ayúdame a tener esa paz que vos solamente podés dar. Y eso mismo nos puede llevar a nosotros, cuando no nos rendimos, nos puede llevar a nosotros al desastre. ¿Qué es lo que realmente el enemigo quiere? ¿No? Es una lucha constante, una guerra constante, que el enemigo nos pide todo el tiempo ser puestos a prueba, porque sabe que tarde o temprano vamos a fallar, pero qué importante es darnos cuenta de en qué momento estamos, y ir corriendo a nuestro papá y decirle, Señor, ayúdame porque no puedo con esto. Y eso también nos cuesta, el ser sinceros con el Señor. Señor, ayúdame porque esta parte de mí no me gusta, la detesto, y tengo que poner todos los días de mi vida, decir, Señor, ayúdame a no enojarme, ayúdame a cambiar esta actitud que tengo, esta actitud que lo hago en lo oculto o adelante de toda la gente. Cada uno sabe qué es lo que debe cambiar, pero decirle, Señor, ayúdame. Necesitamos que el Señor nos libere de esa carga, pero nosotros debemos darle esa carga. Si nosotros no le damos esa carga, el Señor es un caballero, no nos va a robar la carga, ¿se entiende? Amén. El Señor va a recibir esa carga, porque Él pagó un precio por todos nosotros. Un ejemplo claro que lo voy a leer, es muy conocido, el ejemplo de Jonás, ¿no? En Jonás 1 habla cuando el Señor trae una palabra, ahora vamos a leer, y él huye de lo que el Señor le dice. ¿Cuántos de nosotros muchas veces el Señor nos marca un destino, nos marca algo para hacer o nos marca algo para cambiar, y nosotros hacemos lo que hace Jonás? Dice en el 1, Jonás 1 dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Esta nueva traducción viviente, para los que tienen la Reina Valera, yo pongo así por ahí para que sea más, se entienda un poquito más. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Está bien, si nos ponemos en lugar de Jonás, tenía que llevar una palabra
heavy, ¿no? Decirle a que se arrepienten. No tenía quizás motivos y razones para... Pero ¿qué hizo? Fue en dirección contraria, huyó del Señor, dice la palabra. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para liberar el barco. Todo esto sucedía mientras, esta parte, Jonás dormía profundamente. ¿Cuántas veces nosotros estamos en una guerra espiritual y estamos durmiendo espiritualmente? Estamos tranquilitos, ¿no? Y dice, en la bodega del barco dormía, ¿no? Así que el capitán bajó a buscarlo y le dice, y el capitán obviamente no seguía a Cristo, a Dios, ¿no? ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le dice, le gritó, levántate y ora a tu Dios, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suerte para ver quién había ofendido a los dioses y causado terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable, así que los marineros reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Empezaron a identificarlo al hombre, ¿no? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Él decía que tenía, ¿no? Lo reconocía a Dios, ¿no? Como todos nosotros reconocemos al Señor. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya le había contado que huía del Señor. Ay, ¿por qué lo hiciste? Gemieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Sabía lo que había que hacer. Yo sé que soy el único culpable de esta tormenta, terrible tormenta. Ya sabía Jonás. No les importaba nada. Pero bueno. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás, oh Señor, le rogaron, no nos dejen morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Reconocieron al Dios de Jonás. La gente que no conocía a Dios, el Dios verdadero, reconocieron al Dios de Jonás y oraron al Dios de Jonás. Estamos viendo una situación donde Jonás está en desobediencia. Entonces los marineros tomaron a Jonás, lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Hubo propósito en esa desobediencia, ¿no? Vemos muchas veces que a veces nos desviamos o estamos en una prueba, pero el Señor sigue trabajando. Siempre que pasa algo es porque el Señor tiene propósito. Quizás nosotros estamos siendo sacudidos o estamos en desobediencia, como hacía, ¿no? Jonás, pero el Señor sigue trabajando y sigue poniendo su nombre en alto. Así que nada escapa a Él. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Le mandó un Uber, como dice, ¿no? Como está ahora, ¿no? Le mandó un Uber especial el Señor a Jonás. En Jonás 2 está la oración de Jonás, y quiero que escuchen con atención. Si muchas veces uno no se siente en medio de la prueba como Jonás. Dice, entonces Jonás habló al Señor, su Dios, desde el interior del pez, y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar, y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar a tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se encerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. ¡Ja, ja!
Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jehová sobre la playa. ¿No? Qué increíble. ¿Hasta dónde tuvo que ir Jonás para darse cuenta? Creo que lo despertó, ¿no? Entonces uno hay que analizar siempre en la situación en que estamos, que vivimos, en la prueba que vivimos. Si estamos que no vamos más y por algo. Y qué importante es reconocerle de verdad. Ahí de verdad él estuvo que ser arrancado de todo, incluso al fondo del mar, dice acá, ¿no? Y llevado a lo lejos, en un lugar oscuro, tenebroso, para que él se dé cuenta quién era su Señor. Yo creo que ahí realmente hubo lo peor, pero por sobre todo estuvo la presencia del Señor ahí dentro del pez, ¿no? Y cuántas veces somos llevados a un momento tan tenebroso, tan oscuro, que creemos que no vamos a salir, ¿no? Pero cuando sentimos la presencia del Señor, yo creo que ahí realmente alabamos al Señor de todo nuestro corazón, porque es innato creo agradecerle al Señor, porque ahí nuestros ojos son abiertos. A veces hay tantas cosas que nos distraen, y nuestros ojos, nuestra mirada está puesta, estamos en cualquiera, ¿no? Estamos en cualquiera, como se dice ahora, ¿no? Y qué importante es reconocer, hey, estoy acá, dice el papá, ¿no? Qué importante escuchar ese silbido, yo estoy acá, fuera del ruido. Y a veces nos tiene que sacar, como pasó con Moisés, lo tuvo que sacar lejos de todo, al desierto. Y siempre hablamos del desierto, en el desierto hay silencio. Hay silencio, no hay nada donde nosotros podamos mirar, no hay nada que nosotros podamos aferrarnos. Ni siquiera le dio un camello, me parece, para que sea, ¡ay, el camello! No, nada. Ahí en el desierto el Señor trata. En el desierto nosotros somos vaciados. En Jonás 3 vemos la obediencia de Jonás y el arrepentimiento de Nínive. ¿No? Vemos que Jonás va a Nínive. Va a Nínive y predica a Nínive, ¿no? Y los habitantes, todos, cuando él suelta la palabra que sabía que tenía que decir ya hace un buen tiempo, todos se arrepienten. No solamente donde Dios mandó la palabra, recuerden que también reconocieron al Señor los que estaban en el barco, ¿no? Dios trabaja en cada una de nuestras etapas. Y Dios perdona esa ciudad. Luego en Jonás 4, anótelo y léalo en su casa. Jonás 4 es increíble porque era tan nosotros a veces Jonás. Jonás se enoja porque Dios le perdonó. Yo sabía que los ibas a perdonar, le dice al Señor, ¿no? Yo sabía. Y Dios muestra su misericordia, le da el ejemplo de una planta, porque está el sol fuerte, le da una planta, le pone sobre su cabeza. Luego, a su vez que le da esa planta, él le dice, gracias Señor por la planta, por la sombra. También creó un gusano que comió esa planta y él volvió a renegar. Y el Señor le da la lección, ¿no? Si vos te renegas por algo que no creaste, que no hiciste, lo mismo con mi pueblo, ¿cómo yo no voy a tener misericordia de mi pueblo? Le dice el Señor. Si yo lo creé, si yo lo hice. En Proverbios 6:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y muchas veces somos soberbios y tenemos altivez de espíritu en distintas situaciones y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero qué importante es reconocerlo y poder decirle, Señor, ayúdanos a cambiar, porque surge de nosotros nuestra herencia humana, nuestra carnalidad, y eso es lo que nos evita que nosotros podamos rendirnos. ¿Qué implica la rendición? Primero obedecer, ¿no? A su palabra, a sus mandamientos, y no ser solo oidores. Muchas veces venimos, absorbemos, pero cuando no aplicamos en los momentos críticos, cuando sabemos que tenemos que hacer, como Jonás, ¿no? Miro para atrás. La gracia del Señor, sí, la gracia del Señor va a estar, pero tarde o temprano te va a llegar la boletita, ¿no? Tarde o temprano debemos pagar eso malo que hacemos. Segundo, entregarnos a la voluntad de Dios, es lo que hoy se hablaba, ¿no? Implica renunciar al control propio.
someter nuestros deseos, nuestros pensamientos. Siempre queremos tener el control y como hablaba nuestra hermana, a veces es inevitable porque uno tiene una familia y querés tener todo controladito, que nada pase, que más o menos marche, pero uno se pasa de rosca y nos pasa eso, la ansiedad, tenemos obviamente, y todo eso nos repercute en nuestra salud, ¿no? Y nos hace mal, nos matamos nosotros mismos por no soltar cosas que debemos darle al Señor. Decirle, Señor, te entrego mi familia, te entrego, no sabiendo que Él tiene sumo control. Tampoco no con esto digo, me quedo total, no voy a trabajar, a vuelta me quedo en mi casa. No, no, uno tiene que hacer, obedecer lo que dice su palabra. Pero saber que todo no podemos manejar nosotros. Sí debemos orar, debemos cumplir, tratar de seguir a Cristo, ¿no? Seguir que Cristo viva en nosotros y así poder ir haciendo paso firme. Tener fe, confiar que en el momento que estamos, aunque creamos que estamos en un lugar equivocado, en una dirección errónea, recuerden a Jonás en Nínive, en este lugar, yendo a Tarsis, ¿no? Que aunque estaba en un lugar erróneo, el Señor tenía propósito. Por algo estamos en ese lugar. Quizás muchas veces vamos a pensar que es, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé si a usted le ha pasado. ¿Qué decisión tomo? Como decía hoy, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero qué importante es poder escuchar al Señor y orar y decir, Señor, que realmente el paso que vaya a dar, la decisión que vaya a dar, sea una decisión acertada y que sea guiada por vos. Obviamente, uno a veces, los deseos carnales de uno va a querer hacer otras cosas, pero qué importante es decir, no, voy a hacer lo que el Señor me dice. Aunque no vea resultados ahora, poder seguir adelante, poder perseverar, poder mirar a la cruz, que saber que donde estemos, para algo estamos. Estar atentos porque el Señor para algo nos va a utilizar, aunque creamos que nosotros no tenemos nada para dar. Tenemos siempre algo para dar. Si Cristo está en nosotros, es Él a través de nosotros. Tener humildad, ¿no? Tener un corazón humilde, con total dependencia del Señor. En todo, en todo, en todo. A veces hasta las cosas más chiquitas, Señor, puedo hacer esto, ayúdame, guíame, hablame por la forma en que quieras, pero ayúdame a que lo que vaya a hacer, incluso a veces uno se le escapan los detalles, no sé, por ejemplo, en la compra, yo siempre digo, uno va a hacer una comprita, Señor, si es tu voluntad, que se dé, si no, que se corte, aunque quiera ese par de zapatillas que, ay, esas zapatillas me encantan, ¿no? Y justo, ay, no sé, se traba en la tarjeta, si uno oró, o ¿no? Puede pasar, Señor, bueno, listo, si no lo pude comprar es por algo, el Señor quizás me está salvando de algo, de algo malo que me vaya a ocurrir más adelante. Actitud de servicio, verlo a Jesús, ¿no? Sirviendo, Jesús es el ejemplo más claro, ¿no? El más fácil, ¿no? Porque la actitud de servicio que tuvo él, ojalá nosotros podamos igualarlo o parecernos, ¿no? A él. La liberación del control, ¿no? Soltar el control, lo que decíamos hoy, que el Señor va a proveer, o incluso a usted no sé si le ha pasado, a veces, estás con la ay, menos tanto, menos tanto, ¿no? Y estás todo el tiempo pensando, todo el mes, esperando el otro sueldo. Hoy en día, ¿no? Más siempre pasó, ¿no? Pero qué importante es decir, el Señor va a proveer. Obviamente yo tengo que trabajar, tengo que ser buen administrador de lo que el Señor me da, pero también debemos caminar sobre el agua. Decir, el Señor nos va a ayudar, trabajar. Yo trato de hacer todo lo que el Señor me dice, tener la seguridad plena que el Señor va a hacer cosas aún sobrenaturales. Y cuando llega a ese, gracias Señor, porque sabía que vos no nos dejás, ¿no? ¿Y qué bueno es eso? Porque si nosotros nos quedamos con esa, ahí es puesta a prueba nuestra fe, ¿no? Ahí tenemos que rendir a ver si realmente tenemos fe o no. Y ahí en la fe, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que descansar en el durante. Obviamente nos vamos a inquietar, pero debemos descansar en Cristo, darle a Cristo, ¿no? Ahí está la prueba, darle a Cristo la preocupación, ¿no? Para que Él pueda ayudarnos. Pero si nosotros no lo hacemos, vamos a tener consecuencias en nuestra vida. Vamos a tener consecuencias. Muchas veces nos cuesta soltar. Debemos vaciarnos, como decía hoy, ¿no? Jesús, yo creo que hasta el último momento en la cruz, Él se vació, dio todo, y lo mejor, porque nadie va a igualar a Jesús.
lo que Él hizo. Hoy leemos la palabra, vemos el chosen, el elegido, que por ahí muestra bastante clarito lo que era Jesús, pero cuando conocemos a Jesús, lo que hace nosotros, cuando experimentamos, cuando no nos cuenta solamente la Biblia quién es Jesús, cuando vivimos y experimentamos a Jesús en la prueba, cuando Él nos sana, cuando Él nos levanta, cuando nos da paz, ¿no? Pero para todo eso debemos vaciarnos de nosotros. No sé si recuerdan la predicación del odre, ¿no? Del odre de la bota de vino, que está de un odre, ¿no? Cuando no se utiliza esa bota, ese cuero, que es un cuero de vaca, ¿no? ¿De vacas? Sí, de chivo, ¿no? Cuando no se utiliza, se endurece, ¿no? Qué importante es ser siempre renovados, que ese odre sea nuevo cada día, porque si no se utiliza, cuando pongamos vino, ya tarde o temprano se va a reventar, ¿no? Y qué importante es ser llenos. El Señor nos quiere probar, nos quiere dar, pero debemos soltar, debemos cada día luchar contra lo que nos cuesta, contra lo que debemos cambiar. Y quizá hoy cambiamos realmente, el Señor quita de nosotros lo que fuese, pero más tarde va a volver ese espíritu a buscarnos. Este era así, o le gustaba tal cosa. Y vuelve, ¿no? Y qué importante estar bien parados ahí cuando somos de vuelta puestos a prueba, ¿no? En Cristo. Yo creo que si realmente estamos rendidos a Cristo, el Señor nos da la fuerza, el Espíritu Santo no va a permitir que nada externo que haya estado antes vuelva a estar en nosotros, en nuestra vida, ¿no? Dar a Dios nuestras cargas y preocupaciones. Muchas veces ni tiempo le damos al Señor para poder decirle, Señor, tengo esta carga, tengo esta preocupación por tal persona, por una enfermedad, por un resultado, y nos cuesta, y vivimos nuestra vida, y como siempre digo, siempre preferimos poner Netflix, que nos gusta tanto, antes que orar, y llegamos a orar cansados, ¿no? Y ni siquiera le decimos, Señor, ayúdame a soportar a mi jefe, o no sé, capaz que los demás nos tienen que soportar seguramente a nosotros, porque hay un montón de cosas también en nosotros que debemos cambiar, ¿no? Pero ni siquiera lo hablamos con el Señor, porque no le damos el tiempo. Pedirle que nos arranquen el orgullo, la soberbia, que es algo carnal, todos tenemos lo mismo. Tarde o temprano en algo tenemos orgullo, soberbia. Cuando no estamos alineados al Señor, tarde o temprano eso va a surgir en nosotros. Y para ya terminar, morir cada día, ¿no? Para que Cristo viva en nosotros. Siempre imitar y ser seguidores de Cristo. Yo creo que siempre que vemos lo que Jesús hizo en su misión, y cómo se entregó, ¿no? Libre, sin mancha. Vemos la palabra que todo apunta a Él. Cada cosa que se hacía, cada sacrificio que se hacía, estaba profetizando lo que iba a ser Jesús, ¿no? Iba a ser entregado sin mancha, sin pecado, ¿no? Y tuvo que pasar por todo lo que nosotros pasamos todos los días, y yo creo que ni siquiera nada de nuestra peor batalla se va a igualar a todo lo que Jesús vivió, porque cargó el pecado de cada uno de nosotros. Y si hoy estamos en pecado, tenemos redención. Alguien redimió, alguien pagó un precio, alguien dio todo de sí para que nosotros hoy podamos estar acá. Amén. Y qué importante decir, Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi familia, te entrego mi dolor, te entrego mi carácter, mi falta de perdón a una persona. Muchas veces nosotros por orgullo somos orgullosos y venimos a la iglesia y nos conformamos que estamos bien. Pero el Señor le dice, yo tengo cosas más grandes para vos. Esto solamente nosotros estamos viendo una sola parte de la realidad, de lo que hoy pasa. El Señor tiene una cosa, algo que nuestra mente no entiende. Vamos a conocer personas que ni siquiera sabemos que existen. Y el Señor va a hacer grandes cosas a través de nosotros. No porque nosotros seamos superhéroes, no porque nosotros nos creamos los super creyentes, debemos esforzarnos, primeramente por nosotros, después por nuestra familia y por sobre todo por aquellos que todavía están perdidos, aquellos que les falta la paz, que no pueden dormir, que por no soltar esa tranquilidad, ellos tienen que vivir con una pastillita. A veces es necesario, como decía nuestra hermana, porque a veces es necesario hasta que nos regulamos. Dios puso a los médicos por algo están.
¿no? Pero tarde o temprano debemos aprender a detectar el por qué llegamos a esa situación. Sin duda, sin nada, no hay un propósito por ese momento que nosotros pasamos. Quizás el Señor nos tiene que vulnerar hasta lo último como a Jonás para reconocerle y decirle gracias, Señor, porque vos sos quien me levanta, pero nosotros debemos dar lo mejor para Él, ¿no? Y qué ironía, porque nosotros, el cristiano debe resistir al enemigo, ¿no? Pero con Cristo totalmente distinto. Debemos rendirnos por completo y cada día rendirnos a Él. Por eso le invito a que en esta canción que podamos cantar, podamos realmente poder ser